Bienvenido Israel Quino, abogado constitucionalista, colaborador de La Razón y un seguidor muy riguroso de varios procesos que están haciendo esta historia última del país. Hoy hablamos del juicio contra Yanine Áñez. Mi primera pregunta es si a usted le sorprendió estas declaraciones de Jerjes Justiniano. Le pido una interpretación política, por supuesto, el ex ministro de la presidencia de Yanine Áñez, que ahora dice que fue una gestión corrupta, con ingratitud, en fin, cómo va girando la política, ¿no? ¿Qué impresión tiene de estas últimas declaraciones, Israel? Muy buen día, estimada Claudia, honrado siempre de participar en La Razón, un cordial saludo a la audiencia en todo el país. La primera impresión que uno rescata es que quienes han suscrito ese decreto supremo 4078, que posibilitó las ejecuciones sumarias en Bolivia a través de operaciones combinadas, ¿no? Hoy pretenden eludir responsabilidades. Claro, cuando se hunde el barco, todos quieren saltar de él y esto seguramente, ¿no?, va a generar, por supuesto, un seguimiento muy cercano de lo que define la Fiscalía a partir, Claudia, de lo que se conozca como la sentencia por el caso denominado Golpe 2, porque quienes hoy aparentemente no tienen nada que ver en el proceso, va a existir un otro episodio en el cual sí van a tener que responder ante la justicia boliviana. Israel, usted nos dio los principales pasos para comprender esta fase del juicio. Estamos hablando del caso Golpe 2, acusaciones contra la ex senadora Yanine Áñez. Creo que hay que recordar lo que es importante. Y este lunes, ayer lunes en la tarde, se reinstaló como previsto la audiencia y una vez que el control constitucional rechazó la demanda de la que hablamos acá, la demanda del expresidente contra los delitos por los que es enjuiciada, resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes, fue rechazado también el pedido de explicación de la decisión del tribunal con sede en Sucre. Y ayer también la expresidenta del gobierno transitorio, Yanine Áñez, solicitó a su juez: señor presidente, por mi derecho a la defensa solicito estar presente en mi propio juicio. Se lo comentó esta mañana en la radio. Creo que es mi derecho, solicito a su tribunal se me traslade para que pueda estar presente inmediatamente. El juez respondió: no da lugar lo solicitado, toda vez que la providencia emitida por el tribunal ha sido clara. Hasta aquí todo estaba previsto. Israel, ¿me acompaña a explicar todo esto, por favor? Claro que sí. Además de eso, Claudia, no hay que olvidar que también activaron el artículo 27.3 del Código Procesal Constitucional, ¿no?, impugnando una queja por el rechazo al auto constitucional que no conoció la acción concreta. Y a título de aquello pretendieron suspender la reinstalación del juicio oral. ¿Qué significaba que no se reinstale? Postergar la prosecución del mismo. Sin embargo, Claudia, ya el Tribunal Constitucional el año 2010, en el auto constitucional 321, ya ha desglosado una jurisprudencia y ha definido que activar estos recursos son dilatorios y atentatorios a la seguridad jurídica, ¿no? No significa el debido proceso las dilaciones indebidas. Entonces, no puede el abogado defensor o quienes defiendan en este proceso, pues decir, no, hasta que no responda el Tribunal Constitucional no hay juicio, en absoluto. Este precedente, esta jurisprudencia constitucional señala que independientemente de lo que pase, inclusive sentenciando en el proceso judicial, este debe continuar hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Es el auto constitucional 321 quebrado 2010. A partir de allí, el tribunal define, de los 3 votos que tiene este tribunal de sentencia, Claudia, 2 de ellos definen que debe continuar. Y el presidente dice, bueno, oficiemos, enviemos un memorial a Sucre para decir si no estamos cometiendo alguna irregularidad y en 24 horas que se pronuncie el Tribunal Constitucional, que como comentaba no va a ser ningún óbice para que prosiga el juicio. Hoy en la tarde, 2 de la tarde, la Fiscalía tiene 10 minutos le va a dar solamente el tribunal, porque ya hizo mucho tiempo ayer, utilizó mucho tiempo de la audiencia y 10 minutos deberá finalizar la acusación
pública, ¿no? El acusador público del Estado va a finalizar sus alegatos finales. Luego toma la palabra el procurador general, el Ministerio de Gobierno y la representación legal del senador Andrónico Rodríguez, que son los acusadores particulares. Luego, todos los coacusados, excomandantes militares, y finalmente la señora Yanine Áñez. Ahí va a haber una particularidad. Seguramente finalizadas las acusaciones de la Fiscalía y los acusadores particulares, van a declarar un cuarto intermedio y van a ir hasta primero la cárcel de San Pedro por los excomandantes y luego la cárcel de Miraflores por ese principio de inmediación, toda vez que la señora Yanine Áñez así lo ha pedido y hoy va a poder estar de frente ante el tribunal que la está juzgando por estos delitos. Ayer la acusada Yanine Áñez sufrió una descompensación, tuvo un problema, primero se le dio 10 minutos, ¿verdad? Pero como requería atención médica, se suspendió. Hoy a las 14 horas también estaremos pendientes. Israel, ¿qué pasa si Yanine Áñez vuelve a sentirse indispuesta, vuelve a descompensarse? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Se vuelve a suspender al día siguiente? Si existe un impedimento real, ¿no? Porque ayer no mostró la señora Áñez una descompensación total, ¿no? Sino que estaba en audiencia y se levantó de la misma y ahí, como tiene personal médico a disposición de parte del régimen penitenciario, pues se generaron las acciones necesarias e inmediatas, ¿no? Tampoco hay un informe de algún médico forense que pueda certificar que ella está impedida de asistir a un juicio, no. Y no podría en escasas horas también omitir esa responsabilidad frente a la justicia cuando 24 horas antes ha sido ella que ha solicitado la presencia física frente al Tribunal Anticorrupción. Entonces, no podría ocurrir aquello a menos que sea una situación de extrema necesidad y el tribunal, cuando advierta que una de las principales acusadas, evidentemente por la situación evidencial de su salud, no puede presenciar, deberá postergar el mismo porque ella tiene derecho a la verdad material y es la parte final, también deberá alegar y seguramente se va a dirigir ante el tribunal, que son quienes la están juzgando. ¿Qué esperamos entonces para hoy? ¿Qué es lo que inevitablemente tendremos en horas de la tarde como resultado? Esto es importante, Claudia, porque vamos a escuchar los alegatos finales de todos los sujetos procesales, acusadores y acusados. Y con ese efecto de los alegatos, pues ya van a generar el convencimiento final de este Tribunal Anticorrupción y seguramente va a valorar este tribunal, Claudia, el quantum de la pena, cuánto debe sancionarse por estos ilícitos. Ya decíamos que es altamente probable que esta sentencia sea condenatoria porque los elementos de prueba judicializados son contundentes a partir primero de la situación de admisión de culpabilidad de dos excomandantes militares, ¿no? Que son coautores de estos ilícitos, pero también al no tener prueba. Y con sentencia que quiero recordar, ¿sí? Hablamos de los 3 años ¿sí? de privación de libertad, ¿verdad? Así están sentenciados por 3 años, están ya cumpliendo pena, porque es a partir del primer acto procesal que se contabiliza la pena. Hay 2 ya sentenciados, pero cuando la señora Áñez le pide al tribunal que mediante mandamientos de comparendo cite a sus testigos para ofrecer una verdad en el juicio, sus testigos no se presentan. ¿Quiénes eran ellos? Sus exministros. Entonces no pudieron certificar una verdad respecto a la legalidad de la toma del poder político en noviembre del año 2019. Por ello, la apertura de un proceso por estos 2 ilícitos de incumplimiento y resoluciones contrarias a la Constitución y la ley. Entonces, como no hay prueba de descargo, no hay cómo probar que sí era legal la forma en la que se quebrantó el orden constitucional, no había forma de probar eso. Entonces hay convencimiento en este tribunal de que por estos elementos de prueba judicializados, ya conocidos en un juicio oral, entonces es altamente probable sentencie. ¿Cuánto podrá sentenciar? Este es un detalle muy particular que en la víspera también lo ha confirmado el propio fiscal general. El Código Penal, Claudia, dispone que la pena, en el caso de incumplimiento de deberes, 4 años como máximo. Puede ser menos, más, de acuerdo al grado de participación criminal. Incumplimiento de deberes, 5 a 10 años. Y uno se pregunta cómo es que la Fiscalía pide 15, porque no hay sumatoria de penas en nuestra legislación. Entonces aplican una figura del Código Penal en su disposición
45 que dice concurso real de delitos. ¿Qué es el concurso real? Es la facultad que tiene el juzgador, juez o tribunal de incrementar en la mitad de la pena del delito más grave, en este caso resoluciones contrarias que son 10 años, puede aplicar la mitad adicional considerando que uno o más actos de la principal acusada, ¿no?, han contravenido, han generado varios delitos. Entonces, sí se hace una sumatoria, ¿sí?, de alguna manera. En los hechos podría definirse que sí, pero en la dogmática penal se lo conoce como concurso real de delitos, ¿no? El mismo hecho que el juzgador está facultado, ¿no?, para considerar si los delitos pueden o no incrementarse en virtud a la conducta ilícita de la principal acusada, en este caso la señora Áñez, ¿no? Pero la Fiscalía puede solicitar 15 años. Va a ser el tribunal de sentencia quien valore, quien adecue esta solicitud y deberá imponer una pena. En las cuentas de redes sociales, Yanine Áñez compartió este mensaje. El Tribunal de Sentencia paceño negó la participación presencial a Yanine Áñez en su propio juicio, a pesar de su pedido reiterado, lo hemos leído hace unos instantes, y su derecho a la defensa en igualdad. La ilegalidad y la violación a todo principio de justicia anticipan condena por orden política, dice este mensaje en redes sociales que se han viralizado ayer. ¿Cuál es la posición de Israel Quino? Yo creo que este caso que el país ha conocido como golpe de Estado 2, contrariamente, hemos visto reflejado, ¿no?, el uso y la aplicación del debido proceso en una triple dimensión, como principio jurídico, como un derecho humano, ¿no?, pero además como una garantía jurisdiccional convencional resguardada en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Si no, no podría haber aplicado la señora Áñez una serie de excepciones, incidentes, acciones de defensa, acciones de inconstitucionalidad, recursos de complementación y enmienda, de queja constitucional. Ha aplicado todo lo que el debido proceso en nuestra legislación, pero además de manera internacional así prevé. Eso es el debido proceso y ha hecho un uso legítimo de ese derecho, por lo que mañana o pasado no podrá arguir que no la ha juzgado un tribunal independiente o que además no ha podido hacer uso de estos derechos y garantías que le ofrece la Constitución y normativa del propio sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, sí ha hecho uso del debido proceso como derecho, principio y garantía, no podría alegar lo contrario. El abogado de la defensa, Alain Canedo, afirmó que hasta hoy, comillas, esto termina con una sentencia express, comillas, y anunció que acudirán posteriormente a instancias internacionales. ¿Qué sucede después? Supongamos que ya llegamos a una sentencia. ¿Se puede apelar? ¿Se sigue jugando en cancha nacional? ¿En qué momento se puede apelar? ¿Cuál es el papel de instancias internacionales? Estoy hablando, por supuesto, de la legitimidad del final de este proceso, ¿no?, que obviamente pasa por la polarización política y para una parte del país se hizo justicia, para la otra es un hecho político, ¿no?, una persecución política. ¿Cómo se sale de esto? Primero, Claudia, que no va a acabar con esta sentencia del Tribunal de Sentencia. Todavía le quedan 2 instancias de apelación, lo que se conoce como las apelaciones restringidas, que solamente van a ir a impugnar frente a los jueces superiores, que son los vocales de las salas penales en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y a quienes les van a decir que la pena impuesta no corresponde, por ello van a apelar. Este fallo, este recurso, que la norma dice 45 días, que puede ser mucho más, pues se llama el auto de vista, ¿no? Este auto de vista puede revocar la sentencia. Imaginemos que en primera instancia la sentencian a la señora Áñez con 10 años de pena privativa de libertad. Los vocales de segunda instancia pueden revocar los 10 años y darle 1 año. Esas facultades están ejerciendo jurisdicción y competencia al respecto. Este fallo no le gustará a otra de las partes, ¿no?, en este caso los acusadores, y podrán también ellos apelar. ¿Y cuenta 2 apelaciones por lado del proceso? El momento serían 4 apelaciones. Solo 2 instancias, pero
que corren en traslado. Si apela la señora Áñez, tiene que conocer la otra parte cuál es el tipo de apelación y deberá responder ante el Tribunal Superior. En primera instancia, los vocales de las salas penales que van a emitir a título de apelación restringida un auto de vista. Este auto de vista, imaginemos que confirma la sentencia de 10 años, la señora Yanine Áñez podrá inclusive apelar en casación, va a activar un recurso de casación hasta Sucre. Ahí será el Tribunal Supremo de Justicia. ¿En qué consiste este recurso de casación? El recurso de casación tiene las mismas particularidades que la apelación restringida, pero se impugna, se apela ante las salas penales del Tribunal Supremo de Justicia. Son en total 9 magistrados del Tribunal Supremo y 2 hacen salas penales que conocen todos los casos de todo el país, juzgados en la vía ordinaria y que pueden conocer en última instancia un recurso de impugnación como es el recurso de casación. Y su fallo se llama un auto supremo. El auto supremo puede confirmar la sentencia inicial, puede confirmar el auto de vista de los vocales del departamento y ya, a partir de ahí ya no hay más recursos, excepto, Claudia, y estas son las particularidades del sistema. Tiene que volver a La Paz, al propio tribunal, a que se ejecutoríe la sentencia. Ejecutoriada la sentencia, recién se puede decir que la señora Áñez es condenada y es sentenciada a tantos años, en tanto y cuanto esto puede proseguir, quizás hasta fin de año inclusive. Eso le iba a preguntar, Israel, ¿hasta cuándo ¿Sí? mínimo, máximo puede tener una cola este proceso? Probablemente hasta fin de año, recién la justicia en la última instancia, que es el Tribunal Supremo de Justicia, con un recurso de casación, porque si no van a Sucre, si no activan el recurso de casación, Claudia, no podrán activar la vía internacional. Es un requisito agotar la vía interna de juzgamiento para activar la jurisdicción internacional. Y cuando decimos jurisdicción internacional, ¿de qué estamos hablando específicamente? Es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Van a poder acudir ante la Comisión, ¿no?, Interamericana, justamente denunciando algún derecho que la señora Áñez u otros coacusados, tal vez excomandantes militares, también pidan a la comisión intervenga y conozca un caso respecto a una presunta vulneración de derechos que habría realizado el Estado boliviano. ¿Quiénes son en este momento el Estado boliviano? Los 3 jueces del Tribunal Primero Anticorrupción y los fiscales acusadores. Ellos representan al Estado en este momento y frente a ellos se haría el proceso a nivel internacional, que tarda por supuesto muchos años por la carga procesal, porque la Corte sesiona a veces 2 veces por año solamente, ¿no? Y hay una serie de requisitos también formales que deben cumplir. Ahora, para activar la vía internacional, Claudia, debieron agotar todos los mecanismos internos. Por ello, la justicia ordinaria está siendo respetuosa del debido proceso. No se le está vulnerando ningún recurso de los que está activando. Si omitieran atender algún recurso de la señora Áñez, entonces ahí encontrarían un elemento que puede en la justicia internacional, ante la comisión, sí verificarse como vulneratorio. Por ello se está cuidando mucho estas formalidades procesales en la legislación interna. Por ahora no pueden expresarse, no es lo recomendable, ¿no?, en ninguna instancia internacional emitir algún pronunciamiento, ¿no? En absoluto no pueden adelantar criterio, ni siquiera miembros o de Naciones Unidas, que también otro sistema, o miembros de la comisión, podrían adelantar criterio al respecto y luego podría generar algún tipo de valoración. Pero los jueces de la Corte jamás se pronuncian en casos particulares. Sin embargo, de ello los abogados pueden activar, tienen una primera instancia, una apelación restringida, de ahí saldrá un auto de vista, un recurso de casación, saldrá un auto supremo, finalizando ya cuando se ejecutaría la sentencia, sean notificados con la sentencia, la ejecución de sentencia, Claudia, recién podrían activar la vía internacional. En cuanto a los tiempos, es prácticamente, me animo a decir, hasta fin de año. Fines de año. Gracias nuevamente a nuestro colaborador de nuestro suplemento El Animal Político, Israel Quino, abogado constitucionalista. Como siempre, mi agradecimiento a su disponibilidad de venir hasta acá, su tiempo y la claridad con la que nos explica este proceso, Israel. Gracias, Claudia. Hay un elemento importante que hay que puntualizar. ¿Qué ocurre después de la sentencia contra los que no están siendo procesados en este momento en el caso denominado Golpe 2? ¿Qué va a ocurrir? Ya en el juicio oral el Ministerio Público ha tomado conocimiento
de quienes han negociado, quienes han definido el destino político de Bolivia, reunidos en una universidad donde han estado expresidentes, ex vicepresidentes, que curiosamente sabían cómo se aplica la sucesión presidencial, pero aparentemente han recomendado una vía contradictoria a la Constitución para la toma del poder político. El Ministerio Público en el juicio hará conocido de parte de los testigos la sindicación de quienes han participado en estas reuniones, pero cuando uno advierte lo que contiene la norma penal, identifica, Claudia, el artículo 124 del Código Penal. Este dice, atribuirse derechos del pueblo, y sanciona el Código Penal a esa reunión, dice, y lo dice el Código, a este grupo de personas que a título de definir el destino político del país, quebranten el orden constitucional. Es altamente probable, Claudia, que la Fiscalía, sin necesidad de denuncia, porque está ya en el expediente, en los memoriales, en los cuadernos jurisdiccionales, ¿no?, la mención a estos actores políticos, expresidentes, dirigentes que no tenían representación alguna en la Asamblea, no tenían ni medio ni cuarto diputado y han definido el destino político del país, lo que ha generado que la señora Áñez quebrante el orden constitucional y que en su régimen de transición hayan existido 38 muertes hasta la fecha, muertes que todavía quedan en la impunidad y hasta el momento no se están juzgando. Entonces, lo que vendría a ser el caso denominado Golpe 3 va a ser atribución de la Fiscalía, y esos corresponsables que negociaron el destino político del país también deberán responder ante la justicia boliviana. No se olvide que ahí había altas autoridades de la Iglesia, embajador, bueno, delegado de la Unión Europea. Se habla de algún otro embajador. ¿Está contemplando esto y qué pasaría con personas con estas funciones? Las particularidades del proceso, los testigos que han sindicado, la forma en la que han descrito cómo han operativizado estas reuniones para que luego se siga esa línea. Además de ellos, Claudia, habían ex legisladores también, ¿no?, o asesores para ese tiempo, que finalizadas estas reuniones se han ido a Plaza Murillo a explicar cómo debía aplicarse la sucesión presidencial, con un pronunciamiento del Tribunal Constitucional del año 2001 que interpretó una sucesión con la Constitución de 1967. Esa confusión generaron lo que todos vimos entre el 10, el 11 y el 12 de noviembre. Sin embargo, de ello, las personalidades que usted menciona, si no están en el cuaderno, no tendría la Fiscalía por qué generar algún tipo de responsabilidad penal. Pero si están en el cuaderno... No sé si están en el cuaderno, pero en la reunión sí estaban. Sí, y ¿qué es lo importante del caso Golpe 3, Claudia? Justamente quienes han sido involucrados, mencionados, sindicados en el juicio del caso Golpe de Estado 2, en razón de ellos podría activarse una responsabilidad penal. ¿De quién va a depender? Sin necesidad de denuncia, del Ministerio Público, porque la Constitución les dice en el 108, el procedimiento les dice, aquel servidor público que conociera alguna irregularidad generada como un ilícito, es también facultad del Ministerio Público aperturar las acciones penales que así correspondan. Gracias por esta última parte, Israel Quino. Como siempre, la invitación a que vuelva a este programa, pero además que siga contribuyendo en el animal político, donde se sistematiza de alguna manera en textos, posiciones, y se cruzan con otras posiciones distintas. Gracias, Israel, nuevamente.